Hola, hola, hagamos que no desaparecí durante 4 meses más, ¿ok, chicos? Bueno, cuestión, quería avisarles de que, hola, yo soy una OKU de marzo de 2022 y la OKU que van a escuchar después va a ser una OKU de enero de 2022 cuando quería grabar el video de metas para este año. Cuestión, no tuve tiempo para editarlo nunca jamás, pero tampoco quería desperdiciar el video, así que... Nada, cuestión, voy a dejarles con esta OKU diciendo las metas que tengo para este 2022 porque aún no cumplí muchas de ellas. Igualmente si hay alguna anotación que diga de que si lo hizo o no, lo van a ver en el video. Así que nada, ahora sí, comencemos con las metas del 2022. ¡Woo! Hola a todos, ¿cómo están? Soy Kusheni y chicos... ¡Feliz 2022! Ojalá este año le estén pasando muy bien porque es el primer mes de este año de muchas posibilidades y metas. Que, valga la redundancia, eso es lo que vamos a estar hablando en este video de hoy. Ya, no me extiendo más porque sé que este video va a estar muy largo, así que empecemos a hablar de... ¡Pacham! Mis metas para el año 2022. ¡Wii! Miren, hice una hojita random con las metas para este año, entonces voy a ir leyéndolas sin ningún orden en particular y vemos qué sale de mi boca. De mientras, lo acompañamos todo esto con dibujito de fondo para ser más divertida la charla. 1. No morir. Bueno, por ahora no está pasando y no creo que pase pronto, así que... ¡Bien! 2. Dibujar y animar mucho. Si bien durante muchos años dibujo y animo, tanto en el 2020 como en el 2021, sentí que mi atacazo artístico bajó un poquito porque no me sentía muy bien durante esos años y me gustaría retomar tanto prácticas como ejercicios de dibujo y de animación. Jamás es demasiado tarde para seguir aprendiendo, ¿verdad? 3. Ser constante. Esto creo que es el punto más importante que me metí como meta principal para este año. Quiero ser constante para lograr esos objetivos que me voy a ir planteando durante 2022. Como dije antes, 2020 y 2021 fueron años muy pesados para mí porque pasaron muchas cosas que no quiero hablar en este video. Jeje. Pero sí, ser constante en mi vida en general y no solamente en redes. Aunque igualmente... 4. Hacer videos. Chicos, no son los únicos dolidos por mi inactividad. A mí también me duele, Remas, te hice un video de eso. Pero no se preocupen, no saben la cantidad de ideas que tengo para hacer videos. Quiero seguir haciendo retos de dibujo, hacer memes animados, retomar series del canal. Inclusive me compré una cámara, así que también estoy planeando hacer muchos videos con eso. Pero hay un tipo de videos que me encantaría hacer seguido, lo que nos lleva a las siguientes metas. 5. Aprender a cantar. Creo que no es un secreto para nadie que me encanta cantar, pero lamentablemente no soy tan buena. No soy buena haciéndolo. Aún así, eso no me detiene a hacer covers súper feos y subirlos, pero a veces me dan un poco de vergüenza, ¿verdad? Entonces no sería mala opción aprender a cantar un poco y soltar mi voz. Que, hablando de vocecitas... 6. Quiero estudiar doblaje. Esta meta es un poquito más personal y a la vez no. El doblaje también era una de esas cosas que me interesaba de chiquita. Eso y que también me decían que mi acento no era tan argentino por mirar mucho cartoon, lo cual sigue pasando hasta el día de hoy. La cuestión es que me gustaría mucho trabajar en la industria del doblaje. Yo ya me anoté en unos cursos de doblaje y ando haciendo algunas prácticas con la ayuda de unos amigos para poder pasar las pruebas. Por favor, recen por mí estos días para que me acepten en estas clases. ¡Ay, Dios! ¿Me pueden dar un amén, gente? ¡Amén! Gracias. Ahora sí, sigamos. 7. Llegar a los 300k. Pues, ¿sí? ¿Eso? Quiero llegar a los 300k en YouTube este año. Voy a creer que al intentar ser constante YouTube me va a reconocer y en este caso poder llegar a esa cantidad este año. Arriba las esperanzas, OKU, dale que se puede. ¡Dale que se puede! Bueno. 8. Tener mi pieza de ensueño. A ver, un poco mucho contexto. Desde que empecé YouTube hasta ahora yo siempre estuve haciendo mis videos en el living de mi casa.
Después de unos años de compartir habitación con mis 2 hermanos y estar harta de compartir, le pregunté a mi mami si me podría mudar al living y me dijo que sí. Así que acá anduve mucho tiempo viviendo en el living, pero recientemente el living ahora es una habitación de verdad. El tema es que me gustaría cambiar habitaciones con mi mami, ya que ella tiene una habitación en el piso de arriba y siento que ahí tendría un poco más de libertad de grabar videos sin tanta vergüenza o nervios de que mis vecinos o mi familia me ande escuchando decir boludeces. Igualmente estamos en el proceso de hacer eso y ya cuando finalmente tenga la habitación que quiero convertirla en la habitación / estudio de grabación. Con un setup rosa, con figuras de anime rosa, con un escritorio de dibujo con cosas rosas y decoración toda rosa. Perdón, me gusta mucho el rosa. Pero sí, quiero una habitación de ensueño. 9. No ser solo yo. Como pueden ver, este canal es bastante viejito y la única cosa que van a encontrar en este canal es simplemente yo y ya. No aguanto ver mi cara de imbécil en todas las portadas. Necesitamos algo nuevo, algo fresco. Y me gustaría algún día introducir nuevos personajes en el canal, para hacer más divertido el asunto. 10. Colaboraciones. No solo quiero introducir personajes inexistentes en mi canal, quiero que haya gente con la que le colabore. Siento que igualmente sería divertido y ya saben lo que un youtuber normal haría. Pero a mí me da ansiedad llegar con mis ídolos del dibujo o animación y decirles: hola, ¿quieres hacer collab? Ay, algún día, chicos. Algún día. 11. Chicas mágicas. En serio, en la lista está marcado específicamente chicas mágicas. Creo que más que nada me refiero al hecho de hacer videos hablando de chicas mágicas, porque siento que es algo que quizás les gustaría, o tal vez estoy muy desesperada de que sepan cuánto les sé a las chicas mágicas. Creo que dije mucho chicas mágicas. Es que las amo mucho, pero no es lo primordial. Ya con hacer solo un video de ellos sería muy feliz. 12. Aprender a manejar. Ok, esto suena más adulto. Yo soy solo una oku de 20 años, pronto 21, y no sé, siempre me gustó el hecho de saber manejar. Siento que me conviene bastante si es que quiero visitar a un amigo o viajar a un evento o a algún lugar. Pero con el hecho de que amo estar en casa y un auto es muy difícil de conseguir y también mantener, lo veo poco probable. Pero ojo, no lo descarto. Al menos con hacer un curso yo ya estoy. Que, hablando de cosas de adultos, 13. Ir al psicólogo. Ya lo dije, lo vuelvo a repetir si no quedó tan claro. 2020, 2021 me dejaron medio traumada por muchas cosas. Y me gustaría, en vez de molestar a mis amigos, me gustaría llorarle a algún psicólogo y él, sabiendo bien el comportamiento de un ser humano, darme algún que otro consejo. Un bonito recordatorio, gente, de que no, el psicólogo no es para gente loca. Es algo más normal el querer entender lo que pasa por tu cabeza. Y a mí me gustaría comprender cómo funciona la mía. Simplemente eso. Pero nada, ya. Por último, 14. Aprender inglés y japonés. Las puse a lo último porque siento que estas no sé si las voy a lograr, pero igual las dejo como una meta más. Yo ya sé inglés, chicos, pero me gustaría saberlo a un punto en el que no me cueste ni leerlo ni hablarlo, que es lo que pasa muy seguido. Y con el japonés, no sé qué decirles, soy un otaku de mierda. No se esperen una aplicación más allá de eso. Quiero ver anime sin subtítulos y leer todo el taca-taca posible. Uy, Dios, no pensé que tenía tanto que decir o tantas metas que lograr. La verdad creo que lo más importante de este video es que me lo estoy proponiendo. Y si lo hago o no, ya es problema mío. Así que creo que esto es un buen comienzo para tener algo más de entusiasmo. Me gusta mucho compartir estas cosas con ustedes y sinceramente me siento mejor este año para poder hacer algo de mi vida. Pero bueno, ahora díganme ustedes, ¿cuáles son sus metas para este año? Me lo dejan saber en los comentarios, ¿eh? Pero nada, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos estaremos viendo, ojalá que pronto, en otro video con vos, pues. Se cuidan. Bye.